pues obviamente Agustín se convierte entonces en toda una figura preponderante e importante para el cristianismo total, porque es importante señalar que San Agustín no pertenece, no es un elemento solo de la idiosincrasia católica apostólica romana, porque dicho sea de paso, todavía en el siglo IV la Iglesia Católica Apostólica, como la conocemos hoy, no estaba formada todavía en el siglo IV. De hecho, todavía no había tal cosa como papa. Sí, había, porque saben el origen de la palabra papa, ¿verdad? El origen de la palabra papa es una expresión de reconocimiento paternal, de empatía, de solidaridad a la figura de ese líder religioso. De hecho, a San Agustín le llamaron papa, a Ambrosio le llamaron papa, a cualquier obispo, la gente de la comunidad muy bien le podían llamar papá, porque era la figura paternal en el sentido de la fe, y desde luego eventualmente fue evolucionando el concepto hasta que finalmente solo el título quedó en la figura cumbre, en la figura líder, ya cuando se establece entonces el sistema de gobierno jerárquico en toda su dimensión dentro de la Iglesia Católica, y entonces sí va a haber la figura preponderante de un solo papa. Si tú levantaste la mano. ¿En la Iglesia Católica reconocen que no había papa tampoco? ¿O ellos...? No, eso, mira, hay un elemento que es importante a considerar dentro de lo que estamos discutiendo. Si usted observa, lo que estamos discutiendo es la historia. Y la historia ni es evangélica ni es católica. La historia es historia. ¿Ves? Entonces, el compromiso de los historiadores cristianos, aún católicos, es llana y sencillamente presentar la historia tal y como ha sido y como ha ido evolucionando y desarrollándose. Pero no podemos negar que dentro del marco eclesial está entonces el concepto de la tradición religiosa. Y dentro del concepto de la tradición religiosa, obviamente, acontece a todas las experiencias religiosas, aquellas cosas que no son convenientes simplemente se olvidan. Para entonces resaltarse lo que es pertinente. O se queman, ¿verdad? También. Porque es parte del... Sí, porque es que eso... mire, no podemos negar la realidad humana de nosotros. Claro, yo... si fuera a escribir ahora la historia de mi papá, probablemente se me va a olvidar los defectos que mi papá tenía, pues, porque ya necesariamente... Sí, aunque a mí no me va a interesar tratar los defectos de mi papá, sí, ¿verdad? A no ser que yo quiera hablar mal de mi papá. Pero si yo quiero hablar de mi papá, pues yo voy a hablar de él, de sus virtudes, de sus metas, pero yo no voy a hablar de sus defectos. Y en el marco histórico tradicional, no en el marco histórico secular, porque cabe señalar que quienes primero hicieron historia fueron las religiones. Lo que pasa es que la historia que las religiones emitieron no tiene relevancia, no tiene importancia, porque incluyeron dentro de la historia la religión, como nosotros la llamamos, mitológica. Y como resultado de esa introducción de religión mitológica dentro de la historia, pues ya y sencillamente se bifurcó el concepto, se perdió la centralidad, y ya sencillamente esa historia antigua, imagínense que es más fácil creerle a un historiador moderno, arqueológico, que hable sobre el Paleolítico, que existió hace millones de años, que creerle a los que tal vez pudieron haber dicho algo del Paleolítico en aquel tiempo, porque ya necesariamente aquellos estaban contaminados con
la mitología religiosa de su tiempo, y la historia que presenta, pues obviamente es increíble, no hay manera de poderla creer. Y son crédulos también. Entonces, desde luego, cuando se trata de la historia del cristianismo, pues el elemento es distinto. ¿Por qué razón? Porque en la historia del cristianismo lo único que se va a perseguir es presentar la historia tal y como se ha encontrado en sus documentos, en la información que se tiene. Ahora, no podemos negar que hay una historia detrás de la historia, y esa historia detrás de la historia es la historia conveniente. Y la historia conveniente acontece en todas las familias, acontece en todas las instituciones, acontece en todas las empresas, acontece en todo. Y en ese sentido, pues desde luego, cuando te tocas con un historiador católico que está trabajando con la historia, va a decir lo mismo que dice un historiador evangélico. Va a decir lo mismo. Ahora, cuando te encuentras a un historiador evangélico que está defendiendo la historia de su historia, y te encuentras con un historiador católico que está defendiendo la historia de su historia, entonces ahí vas a encontrar serias diferencias y disyuntivas. Mira, por ejemplo, hace 23 años atrás, yo dirigí la primera Bienal, que fue el primer evento mundial que celebró la Iglesia de Dios Pentecostal en Puerto Rico, en aquella ocasión con 32 representaciones de países. Y a mí me invitaron a un programa de radio en Ponce para hablar sobre la historia de Pentecostés. Y desde luego, pues, cuando yo voy a hablar de la historia de Pentecostés, yo me voy a remitir a la historia, pero yo me voy a remitir a la historia de la historia. ¿Por qué? Porque ya sencillamente en ese momento mi función era promover y patrocinar una actividad de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional. Entonces, ¿qué tenía que hablar de ella? Pues las cosas que son positivas. Pero desde luego, vino un ministro amigo mío de las Asambleas de Dios y me llamó. Y me dijo: yo no estoy de acuerdo contigo, Moisés, con lo que tú estás diciendo. Y él tenía sobradísima razón. Pero el problema es que a mí no me interesaba decir lo que él estaba diciendo. Y de hecho, cuando me encontré con él personalmente, me dice: me evadiste como pudiste para no contestarme la pregunta. Y si me la haces 100 veces en el foro donde estoy, representando a la Iglesia de Dios Pentecostal, te la voy a evadir, porque yo no estoy en ese foro para hablar mal de la institución que yo represento. Y todo es porque en Puerto Rico la verdadera historia del pentecostalismo nace y surge con las Asambleas de Dios. Y esa es la verdad de la historia. Pero las Asambleas de Dios no quisieron a los puertorriqueños reconocerlos como una región, los tenían como un distrito. Y los puertorriqueños querían que se les reconociera como una región. Y como la Asamblea de Dios no les reconoció como región, a principios de la década del 50, ya sencillamente se separaron de ellos. Y al separarse de ellos, pues formaron entonces la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional. Incorporada, Iglesia de Dios Pentecostal incorporada. Entonces, ¿qué sucede? Como resultado de eso, pues como son los mismos del 1916 hasta la década del 50, pues ellos siguen diciendo que son la iglesia original de Puerto Rico, pentecostal. Pero entonces la Asamblea de Dios, desde allá le riposta y dice: eso no es verdad, ustedes no son los mismos, porque ustedes primero tenían el nombre nuestro, así que somos nosotros los primeros. Bueno, imagínense, ¿de qué me sirve a mí contar esa data en un proceso donde yo estoy promoviendo una actividad pentecostal a nivel mundial? Pues ese dato a mí no me interesa, ver que hay una historia detrás de la historia. Entonces, por eso, cuando yo escucho, digamos, a la Iglesia Católica, como amigos sacerdotes que tengo, que me dicen: no, nosotros entendemos y postulamos